Bienvenidos a esta edición especial de Espacio Libre. Vamos a estar hablando con el expresidente de Ecuador, con Yamil Mahuad, ¿no? Fue quien hizo la dolarización, ¿no? Que es algo que los ecuatorianos les puedo asegurar que valoran muchísimo. Incluso cuando Correa ha hecho intentos de tocar la moneda, de tocar el dólar, bueno, no ha podido, justamente porque el dólar, la moneda que tiene Ecuador ahora, es sumamente popular, más popular incluso que Correa. Vamos a estar hablando de distintas cuestiones, no solo de Ecuador, sino de cómo está viendo la región. Esto, obviamente, todo en el contexto de lo que ha sido el encuentro del Grupo Libertad y Democracia el 21 de mayo aquí en Madrid, así que quédense con nosotros. Bienvenidos a esta edición especial de Espacio Libre. Continuamos aquí desde el Ateneo de Madrid en el contexto del foro del Grupo Libertad y Democracia. Ahora estamos conversando con Yamil Mahuad, expresidente del Ecuador. Yamil, muchas gracias por tomarte estos minutos para conversar conmigo y con nuestra audiencia. Antes que nada te quería preguntar, así como también se lo he hecho esta pregunta a otros mandatarios, la importancia de este grupo. ¿Cuán importante es este grupo? Porque también enfrente... bueno, hay rivales con ideas muy distintas a las nuestras. Puede ser el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. La importancia del Grupo Libertad y Democracia. Gracias, Ignacio. Es un gusto estar aquí. Y yo creo que América Latina vive una polarización lamentable, de la cual espero que en algún momento logremos salir. Y efectivamente hay dos grupos muy marcados. Y es necesario que quienes estamos desde el centro hacia la derecha y defendamos la democracia, la libertad, una sociedad más justa en el futuro, coordinemos, crucemos ideas, armemos políticas, armemos programas y los podamos trabajar. Así que es muy importante. Mira el éxito de la convocatoria. Tenemos muchísimos exmandatarios. Los dos eventos no podrían ser más importantes, estos paneles y el lanzamiento del libro sobre Mario Vargas Llosa. Totalmente. Así que 100% de importancia. Te quiero consultar también ahora por, viendo un poco, si se quiere decir, del centro a la derecha, los liderazgos que hoy tenemos en el mundo, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo los estás viendo? ¿Estás viendo que están a la altura de la situación? Estamos en un mundo muy complejo y que además creo que tiene ahora un factor que es no menor, que es el tema, por ejemplo, de las nuevas tecnologías que siempre se van superando, pero ahora tenemos la inteligencia artificial. Y siempre me acuerdo una vez que leí un libro que justamente lo que decía es que la particularidad de este momento es que las nuevas tecnologías se superan mucho más rápido de lo que los sistemas educativos están pudiendo formar a la gente, que es la capacidad de adaptabilidad que tienen las personas, que viene de la mano de la educación, pero que igual, como se suceden tan rápido las tecnologías, cuesta que la gente esté preparada para esos momentos y son desafíos. Y mi pregunta es si estos líderes que tenemos, insisto, del centro de la derecha, están a la altura de esos desafíos. Ya. Yo creo que hay momentos de cambio en la vida que son cambios de tiempo, pero hay momentos que son cambios de época. Okay. Cambio de tiempo ocurre algo cataclísmico y hay que reajustar cosas. Cambio de época te cambia la estructura de la sociedad, las ideas, los pensamientos. Yo creo que estamos ahí. Entonces, en cambios de época es muy importante aprender haciendo. Es decir, nadie tiene la fórmula, no hay recetas, hay que pensar, recibir feedback de la realidad, pensar con los propios pies en el momento actual y crear cosas. Un ejemplo de lo que tú señalas de la inteligencia artificial que me ha dejado realmente impactado es este. Me dicen que hay 340 chat GPTs en el mundo y funcionando. Bueno, ahora hablan entre ellos, no necesitan a los seres humanos. Y es más, encuentran que, por ejemplo, el inglés es un idioma lleno de limitaciones. Y entonces han creado su propio lenguaje. Qué increíble. Y entonces hablan entre ellos y nosotros no nos enteramos ni de qué hablan ni de lo que está pasando. Debemos confiar en que, siendo seres inteligentes, busquen lo mejor hacia el futuro. Eso es verdad en el cambio climático
es un tema estructural, en el tema de inteligencia artificial, en el tema demográfico. Este momento India ya tiene más población que China. Hacia finales de este siglo, China tendrá 700 millones de habitantes, es decir, va a perder 50% de su población. Y el continente más poblado será África, no Asia. Y si tienes el continente más poblado a un salto de este porte de Europa, ¿qué va a hacer Europa en relación con la migración? Y decimos finales de siglo, bueno, el tiempo vuela, así que... Es bastante, esto último que has comentado me da pie para hacerte otra pregunta, que siempre trato de hacérselas a los invitados, porque cuando a veces se habla de estas alianzas que uno hace para ganar elecciones, y a mí me parece que a veces la izquierda, el socialismo, para ganar elecciones juntan lo injuntable, por así decirlo, y siempre se le habla y dice, bueno, del centro a la derecha tienen que juntarse, entenderse más, e ir juntos para poder llegar al poder, ¿no? Ahora, también se dice que hay ciertas líneas rojas, ¿no? Y, por ejemplo, estamos en Europa, y aquí en Europa hay distintos posicionamientos con respecto a la inmigración y demás, unas posturas que son bastante duras, y que esos gobiernos son gobiernos así de derecha. Entonces, mi pregunta va en eso, digo, ¿hasta qué punto, cuál es un límite de cosas que no podemos cruzar a la hora de decir a gente que decir, bueno, vamos a conformar una alianza del centro a la derecha, pero con esta gente no? Porque, y solo por poner algunos nombres, hay gente que te va a decir, con Orbán no, o con Le Pen no, por ejemplo, y hay otros que te pueden decir que sí. Entonces, me interesa tu punto de vista con respecto a esos límites que no se deberían cruzar. Ya. Yo creo que un tema son principios y valores. Es decir, si algo nos identifica, por ejemplo, al grupo que está reunido ahora acá en el Ateneo, es la defensa de la libertad, de la democracia, el respeto al otro, la búsqueda de una sociedad más justa. Y en esos propósitos puede haber diversos caminos para llegar allá. Y sería un error muy grande pensar que hay una especie de marco sumamente rígido que sea como un aduanero de estos esfuerzos y todo el mundo pasa por esa aduana o no pasa. Yo creo que la flexibilidad es importante, pero una cosa es respetar al otro, una cosa es tener apertura para la coexistencia, otra cosa es salirse del marco de principios que uno tiene. Entonces, si los principios se mantienen con cualquier estilo, con cualquier forma, hay que llegar para allá. Y hay que ir caso por caso. No todos los países son iguales. No todos los pueblos viven épocas históricas iguales. Por lo tanto, requieren líderes o conductores con características especiales, muchas veces diferentes. Pero hay que tener, hay una frase que me gusta mucho de la Enciclopedia Taurina que dice, el mejor torero es aquel al que más toros le caben en la cabeza, porque cada toro requiere su propia lidia. Pero el mejor aficionado a los toros es aquel al que más toros y toreros le caben en la cabeza. Entonces necesitamos este tipo de visión global. Te quiero consultar ahora, ya metiéndonos más en Latinoamérica, ¿cómo estás viendo a Ecuador? ¿Cómo ves el porvenir del Ecuador? Se sabe que tiene sus problemas con materia de inseguridad y demás cuestiones, pero ¿cómo estás viendo eso? Yo siempre recuerdo, que creo que es algo por lo que se te valora también mucho, o por lo menos yo vengo de Argentina. Argentina es un país que sistemáticamente ha destrozado su moneda, ¿no? De hecho, una de las promesas de campaña de Milei hablaba de dolarizar la Argentina porque los sueldos argentinos estaban estrangulados por la inflación, y tú, siempre me acuerdo que en un evento anterior del Grupo Libertad y Democracia, que estábamos en Dominicana, yo subí una foto contigo y un colega de Ecuador me decía, Yamil, que El Salvador de Ecuador con el tema de la dolarización. Pero ahora, ¿qué porvenir le espera a Ecuador en estas épocas y con estos desafíos y con este cambio de época que antes estabas un poco comentando?
Vivimos una coyuntura muy difícil. Para cualquier presidente la coyuntura sería muy difícil. Es un problema estructural. Acabamos de tener una elección en que yo estoy muy contento con el resultado porque se escogía entre los pobrecistas del siglo XXI, como les llama Iván Duque, o un gobierno que no comparte esos principios. Le ganamos las elecciones a quienes querían quitar el dólar como la moneda ecuatoriana, lo proponían, que pensaban que no había que entrar en programas de apertura de mercados, de comercio agresivo internacional. Entonces, eso es muy bueno. Pero hay problemas que ellos mismos dejaron, unos déficits fiscales enormes. El gasto del sector público ecuatoriano como porcentaje del PIB en uno de los años de gobierno de Correa llegó al 44%. Y eso creo que solamente Cuba tenía un rasgo más grande que eso. Entonces tenemos problemas serios, problemas de financiamiento del presupuesto, problemas de violencia. El principal problema ecuatoriano este rato es la violencia. De ser una isla de paz, así se lo conocía el Ecuador, entre comillas. Sí, claro. Ahora se ha convertido en uno de los países con más muertes violentas. Y es crimen organizado, es narcotráfico. El narcotráfico es como un pulpo que se ha logrado meter en nuestro continente. Hay países que sufren más este rato, Ecuador es uno de ellos. Pero los tentáculos se meten por todos lados. Y requerimos toda una cooperación internacional y una operación conjunta para derrotarlo, porque ellos hacen eso. Ellos se ayudan, comparten inteligencia, comparten recursos, comparten personal, comparten métodos de operación. Si uno no hace algo similar del otro lado, ¿cómo puede defenderse? Te quiero, esto que acabas de mencionar, el tema del narcotráfico, recién hace un rato aquí en este foro, acabamos de tener una conversación virtual con María Corina Machado, la gran líder de la oposición venezolana, que en realidad, bueno, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, obviamente la dictadura encabezada por Maduro no lo reconoció. Se habla mucho de Venezuela como un narcoestado, ¿no? Directamente, también como un centro de operaciones. Iván Duque comentaba que en Colombia hay más de 300.000 hectáreas de producción de cocaína. Bueno, o sea, el desafío es gigante, ¿no? Entonces, ¿cómo te parece un poco que se están desarrollando también este año con las dictaduras, ¿no? O sea, las ves tambaleando un poco más. Tenemos el régimen de Cuba, el más largo, el de Maduro, que tiene una posición muy fuerte, Nicaragua. Siempre nos concentramos con el Grupo Libertad y Democracia mucho en estas tres dictaduras. ¿Cómo las estás viendo? Ya. Primero un comentario sobre el tema, para cerrar el tema del narcotráfico. Yo distinguiría dos cosas. Uno, ¿cuál es la actitud del gobierno frente al problema del narcotráfico? Hay gobiernos con los que combaten de frente. Luego hay gobiernos que prefieren mirar hacia otro lado. Hay gobiernos en donde el narcotráfico ha logrado infiltrarse en partes, no solo del gobierno, de la estructura de la sociedad civil. Pero hay gobiernos en donde el narcotráfico ha tomado el gobierno. Y es el caso del Estado, es el caso de Venezuela. Entonces, de ahí hablamos de un narcoestado. Y siempre hemos estado diciendo en el Ecuador que debemos cuidarnos para no caer en ser un narcoestado. Y gracias a Dios, en la última elección logramos, por la mayoría, salir de ese peligro inminente. No es que ha desaparecido, pero en el radar ya no está ahí cerca. Segundo, ¿cómo se mantienen los regímenes que tú mencionaste? Se mantienen en base a represión. Mientras más gobiernan, más crece la pobreza, más insatisfecha está la gente, más quiere salir a protestar, más palo, más tortura, más policía, más persecución, más espías. Entonces, la fuerza los mantiene en su poder. Y es como ponerle una represa a un río que viene con una fuerza inmensa. Claro, la represa aguanta hasta que llega un rato en que una pequeña ruptura produce ya una explosión grande y se desborda. Tenemos ejemplos, creo que fue el caso de Siria, ocurrió hace poco.
Y yo siento que cada vez los regímenes de Ortega, Cuba y Maduro están debilitándose. Entonces, la esperanza es que todas estas fracturas que se ven terminen produciendo la explosión final. Te quiero hacer una última consulta que tiene que ver, el grupo se llama Libertad y Democracia. El tema de la democracia, sobre todo por ahí en los más jóvenes que han nacido en democracia, esto es, yo creo que a veces esto es economía, ¿no? Uno siempre, las cosas que más valen son las que más escasean. Ahora, cuando ya te vienen dadas y parece que está, uno por ahí no las valora tanto. Y consultarte eso, ¿no? ¿Cómo estás viendo en los jóvenes el tema de la democracia, de la palabra democracia? Porque también hay una realidad, ¿no? En Latinoamérica, más allá de estar bajo regímenes bajo democracias, digo, también hay países que la han pasado muy mal. Han aumentado su pobreza, mucho desempleo y demás. Y a veces está siempre este riesgo de que algún líder más autoritario y que no simpatice mucho con la democracia, pero te prometa ciertas cosas, llegan al poder vía democrática y después te pasa lo que puede pasar en Venezuela. Me interesa tu punto de vista, pero con respecto a los jóvenes. ¿Cómo estás viendo eso? Y si tenemos un peligro por el hecho de, al siempre haber nacido y vivido en democracia, de que en algún momento se ponga en riesgo por no estar constantemente defendiéndola como creo que hay que defenderla. Sí, estoy de acuerdo en las premisas y estoy de acuerdo en la conclusión de preocupación. Yo les diría a los jóvenes que piensen en lo siguiente. Para mí la mejor definición de democracia es la de Abraham Lincoln en el famoso discurso de Gettysburg, que él no planeó definir a la democracia, simplemente dijo que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no debería desaparecer de la faz de la tierra. Esa es la frase. ¿Qué significa del pueblo? De origen en elecciones, por voluntad popular. Un dictador no califica. Una elección falsa no está dentro. No está dentro. ¿Qué significa por el pueblo? El pueblo se ha dado una constitución, se ha dado unas leyes. Es la vigencia del Estado de Derecho. Se eligen presidentes, no monarcas absolutos. Se le exige que vaya a un puesto a cumplir una función con un marco legal. Esa es la segunda. Y la tercera es para el pueblo. Es decir, hay que entregar lo que la gente espera para que mejore su calidad de vida. Hay gente que piensa que porque en un país se vota hay democracia. No, esa es una pata de las tres. Sí. Otros dicen gobierna democráticamente, no viola la Constitución. Esa es la segunda. Y mucha gente dice, y si yo no tengo la tercera, no me importan las otras dos. Y creo que es lo que tú describes como la actitud de muchos jóvenes. Porque claro, si este sistema no me funciona, yo quiero cambiarlo. Yo muchas veces digo, ¿qué tiempo le toma a un joven comprar el celular cambiar el celular que compró y que no le gusta? 24 horas. O el iPad, o la computadora, o el vehículo. Vivimos en un mundo donde las decisiones son inmediatas y uno espera enseguida una gratificación. Política es diferente, requieren planes, tiempo, pero es difícil que la gente acepte que mientras todo en su vida lo puede hacer así, en este otro campo tenga que esperar. Y entonces, si alguien viene y se encanta y por realismo mágico, ahora que hablamos de Mario Vargas Llosa, por realismo mágico las cosas pueden aparecer de la noche a la mañana, yo prefiero creer en eso. Y cuando me meto en eso termino muy decepcionado con una diferencia. En democracia, si alguien no cumple, lo cambias. Estos que se meten por vía democrática y se atornillan al poder, ¿cómo lo sacas? Ya hemos visto. En Venezuela, María Corina y Edmundo ganaron por 37%. La diferencia entre ellos y Maduro fue más grande que la totalidad de los votos de Maduro. Y sin embargo no se fueron. Entonces, ahí uno ve la diferencia entre la democracia y una dictadura. La democracia, en mis palabras, requiere que uno piense que está participando en una carrera de relevos. Me dan el testigo, yo corro y lo entrego. Ellos no. Agarran el testigo, que es el poder, y no lo sueltan nunca. No lo quieren soltar nunca. Bueno, presidente Maguad, muchísimas gracias por estos minutos.
Me quedo mucho con esta última parte que ha hablado de la inmediatez con que uno puede ir resolviendo ciertas necesidades, que va a una velocidad mucho mayor que estos planes que tienen que ya ver con políticas públicas, con políticas de Estado. Me quedo con eso porque antes que estuvimos hablando con el presidente Macri habló de lo mismo, de la inmediatez de las cosas. Así que muchísimas gracias. Claro, no, gracias, Ignacio. Ahí lo escuchábamos a Yamil Mahuad, el expresidente de Ecuador, el análisis que ha hecho, no solo de su país, sino también de la región, ¿no? Creo que una de las cosas que recomiendo que se metan nuevo en nuestro canal de YouTube y vean la entrevista que le hicimos a Mauricio Macri, porque me parece que ambos expresidentes coinciden en el tema de la inmediatez de la información, ¿no? Y que cómo a veces los medios, las redes sociales van, si se quiere decir, mareando un poco a la gente con tanta información, y ahí uno después tiene que ver qué es real, qué no es real, qué es fake news, qué no. Y hay grandes desafíos por delante. También esto va por mi cuenta, todo lo que tiene que ver con el desempleo tecnológico. Ya pasó en el pasado, ocurrió que invenciones, nuevas tecnologías reemplacen a la gente, pero a la vez crean otros puestos de trabajo. Pero la característica que dicen los expertos en esto es que la velocidad en la que suceden las tecnologías, las unas a las otras, es mayor que nunca. Entonces, los sistemas educativos no se van adaptando a la misma velocidad que se van superando las tecnologías, por lo tanto el gran desafío lo tenemos ahí. Espero que hayan disfrutado de esta edición especial que hicimos en Espacio Libre en el contexto del foro del Grupo Libertad y Democracia. Muchas gracias.